Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Esta señal llega desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Transmitimos a través de todo el circuito Unión Radio, pero también a través de mundoR.com y de nuestras aplicaciones en video. Bueno, llegó la fecha. Llegó ese tan anunciado, no esperado 27 de mayo. En los últimos días se ha hablado muchísimo sobre la licencia Chevron. Están en el pasado reciente, apenas la semana pasada, las declaraciones de Grenell, justo después de una liberación de un veterano estadounidense, pero luego la respuesta de Marco Rubio horas después y con su vocera de prensa haciendo coro. Este fin de semana, sin embargo, podríamos agregar algo más. Se conoce a través de algunos medios de comunicación que en el Congreso de los Estados Unidos se habría decidido la suerte, por así decirlo, si me permite, de Chevron cuando la administración Trump y legisladores republicanos de Miami llegaban a un acuerdo sobre el tema. Pues para hablar de esto, del tema licencia, esta fecha, lo que representa en los posibles escenarios, tenemos a dos invitados. Tenemos a Boris Muñoz, cronista venezolano, editor fundador de la sección de opinión de The New York Times en español y becario fellow del programa latinoamericano de Wilson Center en Washington. Boris, qué gusto saludarte, bienvenido. Román, hola, es un gusto para mí estar contigo y también con Andrés. Un gusto verlo aquí en el estudio, bueno, en el estudio de ustedes. Muchísimas Yo estoy en gracias. Madrid. Muchísimas gracias. Este es nuestro otro invitado, Andrés Rojas, periodista de La Fuente Petrolera, editor de Petrodía. Andrés, bienvenido como siempre. Gracias, Román. Boris, quisiera comenzar contigo. ¿Qué fue lo que pasó en el Congreso este fin de semana o con representantes del Congreso? Bueno, en realidad sucedió el miércoles pasado cuando se estaba debatiendo la nueva legislación del gobierno de Trump para cortar impuestos y para el gasto público. Uh-huh. Una legislación muy grande que, bueno, que va a tener unos efectos tremendos en la economía de Estados Unidos, sobre todo negativos a mi juicio, ¿no? A largo plazo. Y allí Trump se la estaba jugando de manera muy decidida. Necesitaba votos, por los votos completos, porque sabes que, digamos, la ventaja en la Cámara de Representantes del Partido Republicano es muy corta, ¿no? Entonces, allí lo que pasó fue que legisladores de Florida, Carlos Jiménez, Díaz Balart y María Elvira Salazar, se cerraron en torno digamos, a Marco Rubio y a la propuesta de no renovar la licencia operativa de Chevron en Venezuela. Esto era una promesa que ellos le habían sacado a Trump desde febrero y por eso sorprendió tanto, digamos, que el anuncio de Grenell el día anterior, de Rick Grenell, el negociador personal de Trump, sobre la liberación de este veterano estadounidense y a cambio la renovación por 60 días de Chevron. Los legisladores exigieron a Trump que cancelara esta renovación a cambio de sus votos para digamos, esta ley tan importante. Y al final lo lograron. Hubo una reunión en la Casa Blanca el miércoles a las 6 de la tarde. Marco Rubio estuvo ahí, después se reunió con Trump en el salón, en la oficina Oval. Y ahí hubo un debate, parece que bastante intenso, sobre la conveniencia o inconveniencia de renovar esa licencia. El argumento de Rubio es que la licencia no le aporta realmente demasiado a Estados Unidos, o sea que la penetración de China en Venezuela es muy limitada, Uh-huh. que no pone en peligro, digamos, la hegemonía o el papel estadounidense energéticamente hablando. Uh-huh. Que por tales razones, o sea, había que honrar la promesa a los legisladores. Por otro lado, o sea, Grenell ha argumentado de manera sostenida que es a conveniencia de Estados Unidos mantener una presencia en el mercado petrolero venezolano. Y bueno, yo creo que ahí están, pero estas son ya cosas que tienen que ver con política micro local, porque estos legisladores están, digamos, muy presionados por sus votantes locales Uh-huh. en Florida tras la cancelación del TPS para los venezolanos. Entonces, allí o sea, ya se está debatiendo cosas más grandes que solo una licencia, ¿no? Sí. Eh, en fin, Es la voz eso es. de Boris Muñoz quien nos acompaña vía Zoom. Tenemos en el estudio a Andrés Rojas Jiménez, editor de Petrodía. Andrés, lo que hoy nos ocupa. Uno, que culmine la licencia de los Estados Unidos, tesis de Marco Rubio. Dos, que se reanude por 2 meses más, tesis de Grenell. Tres,
como apunta Bloomberg, que hay una nueva licencia, una licencia limitada. A ver, escenarios. Mira, el escenario de la licencia limitada ya existió. Recordemos que en el primer gobierno de Trump, en enero del año 2019, se emitió una licencia general con el número 8 que incluía a Chevron junto con otras 4 empresas de servicio estadounidenses, y básicamente eso lo que buscaba era atender las obligaciones de deuda que tiene PDVSA tanto con Chevron como con estas 4 empresas de servicio. En el caso de Chevron, en el noviembre del año 2022, ya con el gobierno de Joe Biden, se emite el número 41, se saca a Chevron de esa licencia 8, que por cierto ha tenido sucesivas extensiones, y dentro de una nomenclatura que tiene la OFAC, el Departamento del Tesoro, que es un número con una letra. De hecho, esa ya iba, la 8 ya iba para la número la letra O, perdón, y debería haber a principios de mayo para la letra P, y no se renovó. De hecho, las 4 empresas de servicio están solicitando una aclaratoria de cómo quedarían, tomando en cuenta esa omisión que hizo el Departamento del Tesoro. Y en el caso de Chevron, que es un poco lo que apunta la nota de Bloomberg, y es la información que tenemos, es tomando en cuenta que, primero, que tienen intereses aquí, porque recordemos que Chevron participa en sociedad en empresa mixta, es decir, propietaria en promedio del 40%, es decir, que no es que a partir de este día se va y listo, sino que tiene unos intereses aquí. Después está el tema de la deuda. Entonces, en ese sentido, el que se concrete esa licencia para mantenimiento de operaciones entra dentro de la lógica, digamos, que tuvo el mismo Trump, la administración Trump en su primer gobierno. ¿Tú te inclinarías por ese escenario? Absolutamente, por los intereses que ella tiene y por lo que dicen las fuentes que tengo internamente. Claro. Boris, yo quisiera abrir un paréntesis para hablar de lo meramente político, del mensaje que se envía la semana pasada de estos 2 voceros del gobierno de los Estados Unidos. Por una parte, Grenell, quien es el enviado en términos de negociaciones para con Venezuela, pero por otra, Marco Rubio, quien es el secretario de Estado. Un día Grenell te dice se van a renovar las licencias por 2 meses, y al día siguiente te dice Marco Rubio que no, que las licencias terminan el día 27. ¿Qué está pasando dentro de la gestión de Trump? Sí, yo creo que eso refleja un infight dentro de la administración, porque Trump tiene enviados especiales como Grenell, que son personales de él y que lidian con temas específicos de manera paralela al Departamento de Estado. Yo creo que Rubio ha ido, digamos, afirmando su poder dentro de la administración como uno de los aliados más fuertes de Trump. Y yo creo que esto también es una concesión a Rubio a despecho de Grenell, ¿no? O sea, que es un tipo de gran confianza. Por lo que sabemos, Andrés quizás sabe mejor que yo esta negociación llevó por lo menos un mes, se realizó en Antigua y en Caracas y en otros lugares, o sea que hubo digamos, un debate intenso. Yo creo que Trump es un tipo muy pragmático en este sentido de los negocios, esa ha sido su prédica, y él va a ir por lo que sea más conveniente hasta que él tenga una estrategia clara, y bueno, ya sabemos que esto toca otros asuntos muy críticos como la oposición venezolana y qué es lo que puede pasar en Venezuela a mediano y largo plazo. Claro, la voz de Boris Muñoz desde los Estados Unidos, acá con nosotros en el estudio de Andrés Rojas. Andrés, ¿qué sabes de esa negociación? Sobre todo, no solamente por este caso, como base para futuras negociaciones, porque se ven poniendo ya el peso que tiene cada uno de los representantes de Trump en su propio gobierno. Mira, esas negociaciones vienen prácticamente desde inicios del gobierno de Trump. Hay un punto que apuntaba Boris, que es lo que estaba en el centro del debate, es cuán cierto o no es que los recursos entren directamente al fisco venezolano. Y ahí hay que aclarar 2 puntos. Es decir, Chevron opera bajo la licencia, ha operado bajo la licencia 41, y la otra es la licencia 35, que permite determinados pagos por el hecho de estar aquí. Pero ambas licencias son muy estrictas en lo que tiene que ver con el desembolso de los recursos. Fíjate que tú has tenido aquí, Román, a distintos economistas, pero cito el caso de Asdrúbal, que lo tienes mañana. No sé si lo vas a tener mañana porque entiendo que estaba de vacaciones. No, sí está. Pero uno de los aspectos era que tradicionalmente las divisas se debían de vender al Banco Central de Venezuela. Eso no ha sido en el caso de Chevron,
Chevron. Las divisas se le venden a unos bancos muy determinados, Sí. Y digamos no entran. Hay unos pagos que obviamente tienen que hacerse, es decir, las exportaciones, digamos, de lo que entra, hay una parte que le entra a Chevron por el tema de la deuda y lo que le compete directamente, y otra parte sí por la parte de que le corresponde de cada una de las empresas mixtas. El pago de la regalía nunca lo hace Chevron, el pago de la regalía lo hace la empresa mixta. Entonces, digamos, ahí hay unas limitaciones. Lo que pasa es que esto ha entrado en el plano de lo político, tanto en Estados Unidos, y entonces uno ve, por ejemplo, las palabras de María Elvira Salazar, que la ha visto directamente mencionando a Chevron, o el caso de las 5 personas que estuvieron detenidas en la Embajada Argentina, que dieron una rueda de prensa el pasado sábado, y se refieren directamente a eso. Entonces, claro, cuando esas referencias entran en el plano de lo político, ya estamos en otro nivel, pero hay una de las disposiciones que tiene el Departamento del Tesoro, y es que cada 6 meses Chevron está en la obligación de hacer un reporte de cómo se hacen los desembolsos a quién, y eso ha sido bastante estricto, porque recordemos que hubo flexibilización, pero no ha habido levantamiento de sanciones. Así es, efectivamente. Andrés Rojas con nosotros. Boris, hay algunos defensores de migrantes venezolanos que han criticado la acción de los congresistas con respecto a las licencias. No por la acción con respecto a las licencias, sino que dicen que no ha habido el mismo empeño, las mismas ganas para con el tema migratorio, por ejemplo, para defender el TPS. No sé cómo lo ves, ¿qué opinas? Yo creo que está en una posición muy difícil porque el marco que abriga todas estas tensiones y debates es una política central de Trump que es anti-inmigración. Entonces yo creo que ahí es muy difícil para estos congresistas negociar una posibilidad mejor para los venezolanos, y yo creo que sí lo han hecho, Sí. porque tienen una presión directa de sus votantes, pero no creo que le puedan, o sea, esto me parece que Trump echó hacia atrás lo de la licencia, fue una concesión bastante importante digamos, el esquema de negociación de Trump, ¿no? Por eso me sorprendió, pero sí, o sea, el empeño, yo creo que hay allí muchas cosas internas. Me parece que los venezolanos, y por eso Trump ha tomado esta medida, son un blanco fácil dentro de, digamos, la selectividad de la revocación de los TPS. Sí. Y ahí hay otras razones que uno no lo sabe, que uno no conoce, sobre por qué el blanco ha sido justamente la diáspora venezolana. Más allá de lo del Tren de Aragua, que es simplemente un pretexto para esto. Entonces, yo creo que sí, dentro del Partido Republicano ha habido cierto nivel de preocupación a que se ataque a los venezolanos de manera tan agresiva. Pero yo no veo que vaya a haber un retroceso en este momento. Sí. Quizá, o sea, lo logra Rubio más adelante, pero Rubio está caminando una cuerda floja, y él, digamos, públicamente se muestra de manera muy firme del lado de Trump. Sí. Pero no sé si detrás de las bambalinas él tenga otra posición y esté, digamos, tratando de articular una renovación más, así como lo que se puede hacer con Chevron, Claro. más limitada de ese TPS, ¿no? Claro, es la voz de Porque- Boris Muñoz. Andrés, llegando al final. Ayer tuvimos en el programa al presidente Fede Cámaras, Adán Celis. Adán Celis decía que ante la posibilidad del cese de operaciones de Chevron había varias empresas venezolanas que podían hacerse cargo. Yo le preguntaba, bueno, si esa posibilidad existe, ¿por qué no están operando ya? Decía, bueno, están operando en otras asociaciones con la industria petrolera venezolana. ¿Qué posibilidades, primero, qué posibilidades realmente tienen empresas venezolanas de hacerse de la parte que opera Chevron dentro de las empresas mixtas? Pero luego te pregunto, porque lo mencionaba Boris, a China, ¿esto le abriría las puertas a China para tener una mayor presencia en el mercado energético venezolano?
Eso está en negociación con respecto a China, y con respecto a Venezuela ahí hay dos limitantes, Román. Una, la financiera, que ninguna empresa venezolana tiene el músculo financiero que tiene Chevron, y después las que lo podrían hacer, muchas tienen intereses, por ejemplo, Avancelis te mencionaba Inelectra tiene intereses en los Estados Unidos, necesitaría también una licencia, es decir, porque la licencia no es un tema exclusivo de Chevron, es para cualquier compañía estadounidense que tenga presencia en Venezuela. Entonces ahí hay unas restricciones también, y luego en el caso que PDVSA saliera de Chevron en las empresas mixtas en las que participa, estaría sujeta a que Chevron ejerza una acción de arbitraje internacional. Entonces no es tan fácil una decisión de ese tipo de sustitución, al menos en esas 4 empresas mixtas, de una empresa por otra. Claro. Bueno, le agradezco a ambos el tiempo. Boris, un fuerte abrazo. A ustedes, un abrazo a ambos. Andrés, gracias por acompañarnos acá en el estudio. Un gusto. Boris Muñoz es cronista venezolano, editor fundador de la sección de opinión de The New York Times en español, becario, fellow del programa latinoamericano del Wilson Center en Washington, D.C. Andrés Rojas, periodista de La Fuente Petrolera, editor de Petroguías. Seguimos.